Johnny. Listen, Spike, we got 3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the boy to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it. As nothing happens quite the same. Investigation is the game. He had to check her story right. He did some spade, but in Archer first. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Hoy estamos acá con el amigo Sergio Menossi. Sergio, más allá de haber sido discípulo del profesor Terrera, allá en Capilla del Monte, una zona muy referente, ¿no? Más allá de tener el pico Uritorco, muy conocido, es una zona muy especial por las filosofías que envuelven, por el perfil que posee el lugar, que más allá de ser un hermoso lugar, yo siempre digo, por ahí no voy tanto por las filosofías o por los ovnis, sino porque el lugar es atrayente. Ponga mira, Puerta del Cielo. Hay cada lugares hermosos ahí. Y yo creo que cuando uno se siente en un lugar lindo, apacible, uno comienza a jugar con ideas. Y los juegos de ideas nos llevan a pensar en alguna que otra filosofía, en algunas cosas que hemos escuchado o que hemos vivido también. Hoy con Sergio vamos a refrescar un poquito la historia de Capilla, la historia de el profesor Terrera. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Buenas noches, Mario. Vos sabés que con vos estuvimos hablando varias veces sobre Capilla, sobre la filosofía que envolvía a Terrera, o que era un cursor de una filosofía que yo no sé si le pertenecía o no. Pertenecía a la escuela hermética. La escuela hermética. Claro, en la escuela hermética primordial de las antípodas, que es la que él desarrolla en San Isidro. Ajá. Primero acá, provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. Provincia de Buenos Aires. Nace ahí en la calle Manzones 181, que fue el lugar donde él vivía con su familia. Y después ya en el ocaso, digamos, de su vida, vende esa casa y se traslada
sobre la misma calle Manzones, pero Sí. al 377. Ajá. Hoy la primera casa, que fue la que yo estuve participando, Sí. ya no está más, la han tirado abajo. Ajá. Y la segunda casa, en un momento determinado, la tuvo la hija de Terrera, Terrera. y después esa casa se vendió y ahora está en manos particulares. Particulares. Ujú. Pero ahí fue donde, digamos, donde nace Se la escuela inició. hermética primordial de las antípodas, que ya venía, o sea, las primeras pinceladas, digamos, metafísicas que se hacen en la ciudad de Córdoba. Ajá. ¿Por qué se inicia esta escuela allá, en Córdoba? En Capilla del Monte, exactamente. Claro, en realidad, digamos, como que nace a través de un señor que se llamaba Orfelio Ulises Ulises. Herrera, que Ujú. fue el descubridor o redescubridor, digamos, del bastón de mando. Ajá. Que bueno, es larga, si querés podemos hablar sobre ese tema también. Él estaba en Córdoba, Sí. se pone en contacto con profesores de la Universidad de Córdoba, Córdoba. y extracurricularmente Ujú. eran todos, digamos, amantes de todo este tema metafísico, y Ajá. eran, calculo que entre 10, 12 personas más o menos. Sí. Y quien lideraba ese grupo era justamente Orfelio Ulises. Y lo lidera porque él, en ese momento, era el Ike Simiwinki, o sea, el poseedor del bastón de mando. Ajá. Porque él es el descubridor. Y venían nutridos ya de conocimiento. Claro, por supuesto, sí. Fue el que vivió 7, 8 años en el Tíbet, ¿puede ser? Sí, 8 años en el Tíbet, Ajá, claro. ajá, Bueno, la historia más o menos Sí. comienza en una estancia que se llamaba el Mate Dulce, Ujú. que era propiedad de los Terrera, Ajá. de Nicolás Terrera, que era el padre de Guillermo Alfredo Terrera. Ujú. Y en esa estancia había un capataz. El capataz era el papá de Orfelio Ulises. Un tal Ulises Herrera. Ajá. Y como, claro, esto estamos hablando de principios del siglo pasado. Claro. Era muy chico Guillermo, y Orfelio Ulises le enseñaba matemáticas y geometría a Guillermo. A Guillermo Terrera. Ahí nace, pero ya el enlace entre y fíjate qué cosa, ¿no? Entre los Herrera y los Terrera, mirá, Sí. ¿no? Hay una Sí, hay analogía, digamos, sí. similar de palabras. Tal cual, Ajá. tal cual, sí. O una asociación también. Claro. Y como te decía, el papá de Orfelio Ulises Ajá. era un cacique pampa. Casi. Y claro, Orfelio Ulises era descendiente de Pampa, estaban también, creo que había nacido en la zona de Bolívar. Ujú. Y después en 1900, no recuerdo bien, pero creo que fue 1922 más o menos, Ajá. él viaja al Tíbet. Ahora, yo noto por los nombres que estaban nutridos de mucha cultura también. Claro, ¿no? por supuesto. Por el significado del Por supuesto, nombre. sí. Orfelio. y Orfelio Ulises, claro. Terrera nos decía siempre que el nombre Orfelio Ulises significa el que escucha la música del cosmos. El que escucha la música. O sea, muy significativo, muy significativo. ¿Sabes una cosa? Te voy a agregar algo totalmente, diametralmente opuesto a lo que estás hablando vos, en el sentido de que la música del cosmos. Yo hace un tiempo atrás estuve en Tilcara,
el Museo Arqueológico de Tilcara. Y vos sabés que ahí me hicieron escuchar unas piedras enormes, que cada una emitía un sonido diferente. Era como creo que se le llama timbal, esos que tienen. Y vos sabés que golpeaba una piedra y tenía un sonido totalmente diferente. Y me decían que los, vamos a llamarles chamanas, aborígenes que vivían ahí, lo utilizaban como una introducción mental a la sublimación de lo que ellos pensaban con sus dioses. Claro, como hacían antiguamente los aborígenes, que usaban cualquier instrumento de percusión para llevarlos a un estado en el cual entraban en conexión con algo superior, ¿no? Vos sabés que Patricio nos habló una vez de unas especies de cuernos enormes que utilizan los aborígenes australianos. ¿Te acordás que hablando con él, que él tiene en su casa y practica? ¿El erque? Creo que se llama erque. No, erque lo usaban acá en el norte, en Salta, pero ya tiene otro nombre que si nos está escuchando espero que me lo pase al nombre porque no quiero quedar mal, no lo recuerdo, sinceramente. Que también lo utilizaban para lo mismo. Era como que los predisponía a una conexión, una conexión espiritual, vamos a llamarle. Bueno, Terrera nos contaba que cuando vamos a llamarlos, los aborígenes tenían que ir a pelear, ellos usaban cánticos de winca, winca, ja, winca, winca, ja, winca, winca, ja, y así lo hacían por horas. Y eso después lo llevaba a un estado tal que salían pero embravecidos y peleaban contra lo que se le ponga adelante, digamos. Eso lo contaba Terrera. Qué bárbaro eso, qué tremendo. Era una predisposición para, bueno, en este caso para la lucha, pero también hay predisposiciones para adentrar en los campos metafísicos. Estados de conciencia alterados, por ahí. Claro, por supuesto. Vos fijate, en el Tíbet, los lamas. Claro, sí. Y eso es como que los hace entrar en esa conexión. Yo le llamaría una conexión espiritual, ¿no? Claro. Pero yo creo que sería una conexión con nosotros mismos y con todo al mismo tiempo. Claro. Con el Tao, con esa energía que mueve el Tao. Los japoneses le dirían el ki de ese Tao. La energía. Bueno, nosotros en la escuela hermética lo que muchas veces hacíamos eran mantras de fuerza. Entonces nos poníamos todos alrededor de la mesa o nada, sentados, todos en sillones. Y cada uno con un instrumento, vamos a suponer, y entrábamos todos a empezar a tocar. Y todo eso, vos no sabés lo que se genera cuando entran todos en sincronismo y estás, no sé, 15, 20 minutos escuchando eso, por supuesto, ojos cerrados, y tratás de entrar en conexión a través de un portal hacia otro lado. Bueno, te imaginás lo que puede llegar a ser eso. Ahora, a eso vos multiplicalo si está el bastón de mando sobre la mesa. ¿Con qué podés llegar a conectar? ¿Se provoca alguna resonancia en el bastón de mando? No, la resonancia, tan físicamente no te lo sé explicar, pero sí, claro, hay algo que por intermedio del bastón de mando como elemento de conexión para... Vos sabés, perdóname, tengo preguntas que nos mandó una oyente, justamente es Ana María Yaculica, que presentó un libro hace muy poco, El viaje de Ana, un libro bastante interesante sobre vivencias personales de él
de ella que puede enriquecer por ahí a la persona que lee. Vos sabés que todo lo que se expresa, todo lo que se escribe, enriquece a otro de alguna forma. Por más que no sea nuestra, llamémosle nuestra onda, pero nos enriquece y nos ayuda. Y Ana María me envió una serie de preguntas. Espera a ver dónde está. Preguntas. 1. Atento, ¿eh? Pero viene, atento, atento que viene. Son 3. Pero viene 4. cargadito el tema. Hay versiones de que el bastón ya se encontró en 3 partes y otras que señalan que se partió después de haberlo hallado. Sí, vamos por parte. El bastón se partió antes del 85. Ajá. ¿Cómo se partió? Bueno, A ver. Terrera estaba por hacer un viaje, estaba cargando las cosas en su auto, en ese momento tiene un Renault 12, y bueno, habían determinadas cosas que tenían que ser cargadas en el baúl del auto sobre la mesa. Ajá. Una mujer que trabajaba en la casa de Terrera sacó algo de la mesa, arrastró un mantel que tenía envuelto el bastón de mando, y el bastón de mando se cae. Y ahí se partió. Y te digo que fue antes del 85. ¿Por qué te digo que fue antes del 85? Ver, sí. Porque uno cree que el bastón se partió, entonces ya pierde su No, no es así. Su valor y su fuerza. Claro, digamos. su valor, su fuerza, su poder. Sí. Pero vos fíjate que tiempo después aparece Saruma. Ajá. Aparece Saruma en el 85, que llega en marzo del 85 para conocer el bastón de mando. Y Saruma venía del Tíbet. Ajá. Saruma viene del Tíbet y exclusivamente viaja a América para conocer el bastón de mando y conocer el poseedor del bastón de mando. Tenía algún conocimiento de antemano, ¿no? Por Sabiendo que supuesto, estaba ahí. por supuesto, pero claro, sí, claro. Justo en Capilla. Claro. Un lugar de Capilla. Cerca del Uritorco. Lo encuentran cerca del Uritorco. Lo encuentran. En 1934. Quien lo encuentra es justamente Orfelio Ulises Herrera. ¿Por qué? Porque Orfelio Ulises Herrera había viajado al Tíbet, estuvo 8 años en el Tíbet. Ajá. Estuvo haciendo distintos entrenamientos metafísicos. Y bueno, ahí se queda durante 8 años. Después viaja del Tíbet, lo depositan en México, y te digo lo depositan porque no se sabe. Nosotros le preguntamos a Terrera cómo había llegado un aborigen pampa que vivía que había nacido en la zona de Bolívar. Sí. Y ¿Cómo cómo hizo llega para al Tíbet? viajar Exacto. al Tíbet Exacto. y del Tíbet a México. Bueno, nunca le respondieron eso a Terrera. O sea, nunca nunca nos dijo a nosotros cómo había llegado. ¿Cómo fue el periplo? Claro, y tampoco se lo dijo a Terrera, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿estuvo mucho tiempo en Capilla Saruma o se le presenta en la casa Terrera? Claro. Lo que pasa es lo siguiente. Ahí nos tenemos que ir a 1985. Terrera daba clases en un lugar, ahí en Cava, en lo que sería Capital Federal, con lo que era antes Capital Federal, por ahí por la zona de Cabildo. Ajá. Cabildo y Juramento, por ahí creo que era más o menos. Entonces, bueno, él daba todas clases metafísicas sobre si no ese me tema. equivoco, era Cabildo y Dehesa. No, Puede parece. Puede ser. En una esquina. Y ahí, uno de sus alumnos era Rubén Elías Antonio. Rubén Elías Antonio era uno de los alumnos que tenía en ese momento. Exacto. Y
Rubén Elías Antonio era... ¿Quién era? ¿Quién era? Claro, era el hermano del que fue, digamos, el brazo derecho de Perón. De Perón, en su... Era un empresario, ¿no? Claro, Un sí. alto empresario. Y bueno, él conoció, Rubén Elías era conocido y amigo de Acoglanis. Ajá. Entonces, Y ahí entra en la claro, historia porque Acoglanis Acoglanis. le dice a Rubén Elías Antonio que quería conocer a Terrera. Herrera. Entonces se organiza una cena en un lugar en Panamericana y Pelliza, que en ese momento, no sé si existiría todavía, se llamaba El Riojano, Ajá. y van a cenar a ese restaurante. Y ahí lo conoce, ahí se conocen por Se primera conocen vez mutuamente, Terrera y Acoglanis. Acoglanis. Un hecho también así medio metafísico era Ajá. que a Terrera le gustaba mucho la ensalada rusa y el jamón crudo. Y sin pedir nada le traen eso. exactamente, le traen jamón crudo y ensalada rusa. Y se quedó, Causalidad. claro, y se quedó. Con la idea. Bueno, ahí estuvieron charlando un tiempo, y le dice a Acoglanis a Terrera, próximamente lo va a ir a visitar un sacerdote del Tíbet. Entonces Terrera dice, bueno, lo voy a esperar. Y Ahí entra Saruma. claro. Y esto creo que fue alrededor de febrero, finales de febrero. Y en marzo Ujú. le golpean la puerta a Sí, Terrera de Manzones sí. 181. Le golpean la puerta y contra su voluntad, porque él no atendía, no abría la puerta de su casa. Claro. Abre y lo ve a Saruma. Para esto, te describo, Saruma medía aproximadamente 1,78 m, era entrecanoso, tenía barba candado, estaba vestido de traje. ¿Vos tenés un cuadro? Tengo un cuadro. ¿Tenés Tengo un un cuadro? cuadro que hice una... Yo no lo llegué a conocer porque él llega en el 85, yo llego en el 87. Pero vos tenés un cuadro que representa Sí. a Saruma. Ahí está. Ese que estamos viendo. Exactamente. Yo hice una representación del cuadro de Saruma. Ajá. Y si vos te fijas, ahí Sí. está... atrás se ven los terrones. Exacto. ¿Te acordás de los terrones? Sí, señor. De los terrones, y ese aro que lo envuelve, para mí es... lo hice desde un portal, digamos, ¿no? Como si hubiese un portal. Un portal atrás. Exactamente. Porque en realidad ahí está la ciudad de Erx, la ciudad metafísica Exactamente. de Y te doy Erx. otro te doy Otro dato. Otro dato. La primera persona que habla sobre Erx es Saruma. Y cuando nosotros escuchamos muchas veces y por gente que dice, sí, Erx, encuentros de remanentes Entonces, cósmicos, eso se agregó sí, después. Porque Saruma nunca habló de encuentros de remanentes cósmicos siderales. Eso se agregó después. Ajá. Saruma sí conocía Erx. Ya sabían hasta la locación de donde estaba Erx, que es en la zona del Valle de los Espíritus. ¿Qué es el Valle de los Espíritus? Si vos te pones, vas a los terrones y mirás hacia la ruta 38, vas a Sí. ver un gran valle que hay ahí. Bueno, ese es el Valle de los Espíritus. Ese famoso Valle de los Claro, Espíritus. después usaron el Valle de los Espíritus Ese mismo para nombre, promocionar el Uritorco en una zona antes de llegar arriba, Exacto, digamos, ¿no? exacto. Pero no tiene nada que ver eso. Nada que ver. No. Eso es una cuestión propaganda Y si no me comercial, equivoco, digamos. me han comentado que hay una cueva de, no sé, aproximadamente entre 10 y 15 metros profundidad en ese lado Ujú. de la falda del Uritorco. En ese lado que vos me decís. Pero esto es como una acotación al margen. Ujú. Así que el que desee que vaya a buscar Sí, la hay cueva. sí, hay varias cuevas. Tengo Hay un varias amigo que la cuevas. conoce, los puede llevar si Ujú. quiere.
Hay varias cuevas. Segunda pregunta, espera. Vamos por la segunda. Vamos al bastón de mando nuevamente, estimado Seba. Hoy no lo hemos saludado. Está Ahí lo tenemos. El bastón. Sebastián. Ahí tenemos el bastón de Sebastián, mando. en los controles de la radio. Un capo. Tuvimos el honor de tener al gran Sebastián, a quien le agradecemos. Un placer, Mario. Gracias, hermano. En los controles de esta espacionave. No te olvides que esto es una espacionave. Sí, lo tengo claro. Fundado por Patricio, que dice que es una espacionave. Con esto nos vamos al espacio, volvemos, Mirá. cruzamos dimensiones y todo eso, guarda, ¿no? Mirá vos. Quisiera verlo como lo Mirá hacemos, vos. pero bueno. Mira vos. Espera un poquitito que vamos. Ahí estamos. Si querés te voy comentando sobre Dale, el bastón de mando. ¿Qué te comentalo. parece? Dale. El bastón de mando es una piedra de basalto que pertenece al Paleolítico inferior. Ajá. Es de forma usada, tiene 1,10 m de alto, Sí. tiene un diámetro aproximado de 4 centímetros. Esa es una obra mía. De 4 centímetros. Ahí está y termina en representado, punta. ¿no? El bastón de mando. Lo tenés Exactamente. representado. Y si vos mirás con un poquito de atención, Sí. te vas a dar cuenta que está detrás del bastón, Ajá. tenés el Cerro Uritorco iluminado, Sí. tenés... Verde. Exactamente. Tenés sobre el margen derecho, tenés como yo lo represento, ¿no? Ujú. O sea, el interior del templo de piedra. Ajá. Y en la parte inferior derecha vas a ver un caballero. Ese caballero es Parsifal, Parsifal. que podemos hablar de ese tema también. Parsifal está conectado con los caballeros de Rey Arturo, está Exacto, conectado con exacto. Sir Lancelot, porque él Sí, él sí. fue escudero de Sir Lancelot. Ajá. ¿Qué más podemos decir de Arturo? De Parsifal. De Parsifal. Parsifal. Caballero Teutón en su momento. Sí, claro, porque Thomas Mallory lo toma como inglés, pero en realidad es alemán, ¿no? Según la historia que yo estoy recordando, a Parsifal le encomiendan viajar al sur, muy al sur. Sí, tiene 2 viajes, Parsifal. Ajá. 2 viajes. Ajá. El primer viaje lo tiene desde el puerto de La Rochelle, Francia. en Francia, que es un Sí. puerto que con determinadas características, porque ese puerto era custodiado, nadie podía entrar a La Rochelle sin ser visto, porque estaba Custodiado por templarios. Exactamente. Pero también la forma, Sí. la forma que tenían la costa, era imposible que alguien pudiese entrar sin ser Sin visto. ser Por visto. eso era un puerto secreto de los Secreto. templarios, que se dice que se usó después de lo que fue todas las cruzadas contra ellos Cruzadas. después. Claro que sí. Y ¿qué más te iba a decir? Y ese fue en su primer viaje, el Parsifal viaja. ¿A dónde? Viaja a Argentum. Argento. Viaja a Argentum. Me Y suena. en el Alto Libro del Grial, se describe en su navegación como que las estrellas habían cambiado. Eso era porque habían pasado Cambio de hemisferio. el cambio de hemisferio, exactamente. Y llega hasta al sur, creo que era este lugar que también estuvo el grupo de elfos haciendo todo un estudio en el fuerte. Bueno, Podría ser más al sur, podría ser Madryn, podría ser antes de Rawson, Madrid. Antes de Bahía Madrid. San Blas. No recuerdo ahora, sabes que no recuerdo exactamente el lugar. Ujú. Y él viaja desde ahí hasta Córdoba. Hasta Córdoba. Y él viaja con el Grial,
él viaja con la última bandera de los templarios para depositarla en el templo de piedra. Y él quería encontrar el bastón de mando, pero no lo pudo encontrar. Claro. Y después vuelve a viajar otra vez, vuelve a viajar otra vez hacia Sí, Europa, sí. y hace un segundo viaje, pero este segundo viaje ya no vuelve. Sale del puerto de Avalon, cerquita de Glastonbury. Ajá, Inglaterra ya. Exactamente. Y hace el segundo viaje, llega otra vez hasta las costas de Argentum, Sí. que era como se conocía Argentina en ese momento, y bueno, y se queda en una cueva, y según se dice, él muere ahogado en esa cueva. Epa. Dice que se muere ahogado en esa cueva y queda también como custodio Yo. del Santo Grial y de la bandera de los Templarios. Vos sabés que es una historia muy, muy bien retratada en las películas de Indiana Jones, ¿no? Claro, por Cuando supuesto. lo cuenta Parcival. Claro, un antiguo exactamente, caballero, ya claro. viejo, muy viejo, Claro, cuidando. claro. Y fíjate que cuando él llega a la cueva se encuentra con un caballero viejo ya. Claro. Ese es claro que Parsifal. sí, Ese es claro que Parsifal. sí. Ese es Parsifal. Dame un minuto que vamos a la segunda pregunta. Esta es más jodida, A te ver. aviso. A ver. Dice, ¿qué sabés de la profecía que dice, se enviará una señal al cosmos de que estamos listos? Cuando ello ocurra, cuando la persona correcta empuñe el Simewinki, entonces la piedra hablará. O sea, el bastón de mando dicen que hablará cuando la persona correcta tome... Esto puede ser una Eso. historia... No. A ver. Es bastante factible Ajá. ese tema. Y eso está en relación, claro, está en relación por el tema este de el triángulo de fuerzas de Terrera. Ajá. Porque no en vano el triángulo de fuerzas, triángulo de fuerzas de Terrera, Sí. o triángulo menor de fuerzas, que es Cerrizuela, Cerros Colorados y Calahuala, Cerros cerquita de Colorados. San Agustín. Cerros Colorados, 130 kilómetros de Claro, ahí Capilla. claro. Y bueno, no lo dice Terrera, sino que lo dicen desde el Tíbet también, que venía la regeneración de la especie humana parte desde ese triángulo de fuerzas. Y ese triángulo de fuerzas, por supuesto, que está conectado con el bastón de mando. Le mando. Y por supuesto que si esto es así, es muy posible que uno de los portadores del bastón de mando, aunque ahora el bastón de mando no se sabe dónde está, seguramente que está en silencio, sirva para la regeneración de la especie humana. O sea, no está errado lo que está comentando. La pregunta de Ana María. Es muy Bueno, importante, bastante es muy buena interesante. pregunta. Se ve que ya tenía conocimiento Se ve que sobre tenía, eso. sí, se ve que tenía Sobre algunos eso. conocimientos. Eh, Perdóname, sí. vos estabas hablando estabas hablando justamente de la lanza que habla. Sí. Porque Simiwinki es lo que significa, la lanza que habla. La lanza que habla. Y el Ike es el portador. Y Simiwinki es la lanza que habla. O sea, ¿El portador será el que hable? el portador es el que tiene el bastón de Bastón. mando. El que tiene el bastón. Y quien tiene el bastón se puede comunicar con el bastón de mando. Con el bastón. Y el bastón de mando es el que le da la orden al Ahora portador. pregunto yo, aunque el bastón, la foto que presentamos del bastón es la copia. No. ¿Esa no es? No. ¿Ese es el auténtico? El que mostramos recién es el Sí. auténtico. El que estaba arriba de la mesa que mostramos Ajá, recién, ese ajá. es ese. Ese es el auténtico. Ese es el auténtico bastón de mando. Vos me vas a preguntar, ¿hay una copia? Sí. Hubo una copia. Ajá. Yo también la conocí, la copia del bastón de mando, pero no Sí. tiene nada que ver con eso. Ah, Ese bastón de mando hoy no está. no se encuentra. No se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Vos sabés que
muchas reliquias. Está en protección, no es que se perdió, ¿eh? Es otra historia. Muchas reliquias arqueológicas han desaparecido de Por esos supuesto, lugares, claro. en Europa. Ahora en yo te Sudáfrica, pregunto, ¿no está o a están la vista guardadas, pública? ¿A la vista pública? Pero alguien las ¿No tiene. es una manera de que el bastón de mando se autoproteja para poder llegar a lograr el fin que tiene el bastón de mando? Puede ser. Es como para pensar. Y ahí entramos dentro de lo mágico que Ujú. tiene todo esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, Recordemos para la gente que no, por ahí no está muy al tanto, ujú, este bastón de mando fue hecho por un dios que se llamaba Vultán, que se Vultán. conocía con el nombre de Vultán, a pedido de un cacique comechingón. Por eso está la relación con Córdoba y la relación con toda esa zona sí. que nosotros conocemos como el Triángulo de Fuerzas. Ujú. Vos sabés que el grupo origen de Comechingones es extraño. Se dice que cuando los aborígenes americanos... Los indios eran barbados, todos- porque son los indios Eran barbados. antropológicamente Exacto. no son barbados, son No, lampiños. No, lampiños. Son lampiños. Y ellos eran barbados. Y ellos eran- ¿pero Y por su qué? altura era más alta que la del medio. La media de... Unos 60, unos 50. ujú, Y ellos medían más. de claro, eso. alrededor de unos 70. Antropológicamente Unos 70, unos eran- 72, unos 75, sí. Y se han encontrado hasta, bueno, se dice que muchos herederos de los comechingores tenían ojos claros también. También eso. Ujú. También eso. Y yo no sé si hay comentarios de cierto color rojizo en su pelo en algunos Sí. casos. Sí, es muy Este, factible. Y después se sabe que no eran originarios de ahí, vinieron de algún lugar. Claro, para mí vienen descendiendo desde Centroamérica, y si entramos en esos temas tenemos que entrar a hablar un poco sobre Jacques de Maillet, que hace todo un estudio Jacques de Maillet, y bueno, nada, Jacques de Maillet, muy controvertido en su... Guido Tolenghi, el propio Ameguino en determinados escritos, Florentino. pequeño florentino, y su principio americanista del hombre, el cual yo defiendo. O sea, hay que reunir más información porque es un ensayo. Claro. Pero, ¿y si a Europa partieron desde América? ¿Qué opinas? Europa partiendo desde América. Y mirá, ¿Poblando Europa? Todo lo contrario a lo que claro, dice la al historia revés, habitual. digamos, al revés. Y yo te pregunto, ¿de América O o vienen de más abajo de Sudamérica? de Sudamérica. ¿Vos sabés Más que hay abajo de Sudamérica. de Antártida? El continente que hay debajo de Antártida. Vos sabés, lo tengo a Carlos. Carlos, que estuvo en Antártida, que estuvo en el Café Ufológico, que siempre nos acompaña en el Café Ufológico, profesional de Fuerza Aérea, retirado ya. Él me dijo que debajo del hielo hay un continente, que obviamente existe el continente, no solo en los mapas de Pirro y Reyes, Claro. figura ese continente hoy Sí, sí. tapado por el hielo, Sí. que poco a poco se está... Bueno, y vos sabés que me ha traído unos huesos encontrados ahí, huesos prehistóricos, que se lo vamos a dar a una bióloga que viene, que es investigadora del CONICET también, que actualmente, junto a Federico, que es nuestro arqueólogo, o sea, profesor de arqueología, doctor en arqueología, están haciendo investigaciones muy serias en torno a unos sitios encontrados entre Salta y y Catamarca, que supuestamente tendrían 45.000 años de antigüedad Mira vos. a través del carbono 14, todo esto, ¿no? Que así no tengan 45.000 años, tengan 30.000, ponele, aunque la diferencia es muy amplia.
y lo que me dicen no, me afirman que tiene 45.000 años, están ahí, son grupos que estaban haciendo cultura mucho antes de la última glaciación. O sea, del último La de Gurn, periodo. la glaciación de Gurn. Exacto. Y yo sostengo algo. O sea, conocemos la historia del hombre desde un punto hasta ahora. Pero no conocemos la historia del hombre prediluviana. O sea, el diluvio existió, la glaciación vino después. Hay que ver si el tema del diluvio si fue total o parcial también, ¿no? Porque hay algunos autores que hablan... De diluvios parciales. Claro, en la Mira. zona del estrecho de Bósforo. Sí, sí. Hay un libro llamado The Noah Flood que plantea de que... Porque ahí pasan dos grandes... Corrientes. No, a grietas, ver, digamos, grutas. Falla no. tectónica. Exactamente. Placas tectónicas. Placas sí, sí. tectónicas, Ah. exactamente, que se juntan ahí y después se abren. Ajá. Y que hicieron estudios que en el Mar Negro Sí. encontraron agua dulce a no sé qué profundidad Mira. y después arriba el agua salada. Agua salada. Como que algo se partió en un momento por algún tipo de terremoto Y generó. y generó, claro, y generó esto. ¿Vos sabés? Y bueno, Te comento- arrasó todo eso te y comento después quedó como el diluvio, ¿no? el diluvio. Vos sabés que yo te comento por historias y leyendas que hay, tanto en América como en el centro de Asia. O sea, Eurasia. En Eurasia, bueno, supuestamente hay, entre los ríos Tigris y Éufrates, Claro. creadores de la cultura moderna sumeria Sí, de Sumeria. Ujú, que nos precedió a nosotros, sí. y que supuestamente por su escritura ahí nace la historia del hombre, nos hablan de Enkidu, nos hablan de Gilgamesh, Ah, Gilgamesh, claro. que ellos se salvaron porque un dios vino y les habló, Claro. no recuerdo si era el dios Marduk, que le habla que va a haber una gran inundación, una gran catástrofe. Entonces los hace construir, igual que el arca de Noé, un barco. Ahora fíjate vos, la Biblia nos habla de Noé y su barco. Y acá en América, en el Popol Vuh, Ujú, libro sagrado de los mayas, sí. ellos dicen que comienza así su génesis. Somos hijos del barro, pero también del cielo estrellado. Hijos del barro por la tierra, somos descendientes de esta tierra, pero también del cielo estrellado, que ahí ya mezclan un poco Como una mutación. como una mutación, dejémoslo para otro momento, una mutación genética que se fue generando en el hombre que hoy nos vemos, ¿no? Ante un espejo, digamos, ¿no? El moderno Cromañón, digamos. Pero nos habla también de una gran inundación. Una inundación acá, en América. Y si la pensamos en América, excepto que sea un gran maremoto provocado por el famoso cinturón de fuego que quedó en el Claro, Pacífico, en el Pacífico, sí. que llegó hasta altas cumbres, llegó el agua. Una de ellas supuestamente conforma el lago Titicaca, un lago de mar salado, y es que en el interior de ese lago se encontró una ciudad, construcciones. Significa que en un momento eso estuvo sobre la tierra. Claro. Esas son pequeñas situaciones que me hacen pensar, tal vez, o ensayar, asociar ideas, de que tal vez el diluvio haya sido mundial. Claro. Si la glaciación, se dice, llegó hasta cerca del Ecuador, desde el norte hasta más allá del Ecuador, la desglaciación, o sea, el congelamiento, el descongelamiento de esa agua, se sostiene que incrementó el agua en aproximadamente entre 100 y 120, 130 metros.
significa que quedaron abajo continentes. Si eso fue en forma rápida, no sé, la caída de un meteorito, ponele, algo que generó mucho calor, es probable que la inundación haya sido genérica o más allá de lo que nosotros consideramos. Pero es una idea que estamos ensayando. Claro, vos sabés que hay un autor, sí. hay un norteamericano que se llama Graham Hancock. Ajá. En su libro, hay un libro de él que se llama Tras las huellas de los dioses, si no me Ajá. equivoco, no me quiero equivocar, Ajá. pero creo que él plantea que Machu Picchu como puerto tendría que volver a releer, volver a ver, pero creo que anda por ahí. Por esa idea. Vos sabés que está la idea de un polaco, Poznański. Ujú. Las ideas Ahí de- está, mira, Las ideas, bien, No, Sebastián. un capo se va. Bien, se va. 10 puntos, hermano. Poznański. Búscame algo de Poznański con el nombre. A ver. Que él sostiene que Tiahuanaco fue la primer ciudad. Así, Claro. abiertamente. Es la primer ciudad del hombre que hoy conocemos. Pero la primera ciudad después de, supuestamente él dice que tiene entre 20 y 25 mil años de antigüedad. Claro, Tiahuanaco. claro. No es nada alocado, porque si partimos que la esfinge, con el desgaste que tuvo la esfinge, nos estamos remontando a 12, 15 mil años. Otra parte que me olvidé, vos lo nombraste, la esfinge, tiene erosión por agua, Claro. no por arena. Sí, sí. Justamente por eso te lo Han digo. intentado taparlo, tengo entendido. La han reconstruido y han cubierto un poco la parte. Pero en algunas fotos antiguas se llega a ver, mirá, la Puerta del Sol, Ah, la Puerta del Sol. Tiahuanaco. Sí, 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 sí. Calendario de Venus, para un... No, es tremendo eso. Eso es tremendo. ¿Qué finalidad las puertas, no? Y todos son como portales, ¿no? Portales, supuestamente. Y vienen observando el sol ahí atrás. Te das cuenta que está marcando algo Sí, sí. astronómico. Tal vez el acceso es como Stonehenge, Claro, en Salisbury. O sea, mira Mira. eso. mira. Observa Tiahuanaco lo que es. No. Para Poznański tenía más de 20.000 años. 12.000, entre 12.000 y 20.000 años. El tema es la tecnología para lograr eso. Es tremendo. Ujú. Y hay una ciudad muy cerca de ese lugar que está como restos, como si estuviese armado en bloques. En bloques. ¿viste? Exacto. Que ahora, vos sabés, la perdí. O sea, la perdí en memoria, digamos. Tengo que buscarla. Pero sí, existe una ciudad destruida, Sí, sí. supuestamente destruida por algún Destruida. cataclismo. Sí. Puede ser Que los cortes son... terremotos o puede ser, no sé, tal vez agua, ponele. Con piedras que están imantadas. Vos sabés, le arrimás una brújula y gira loca la brújula. Son misterios de la antigüedad que lamentablemente todavía no podemos dilucidar a qué se debieron, cómo fue construido. Por eso estamos en Noches de Misterio. Noche de misterio, gracias por la publicidad, te agradezco. Pero, a ver, y la última pregunta, que no me quiero quedar en ascuas con Ana María. Dame un minuto. A ver. Mientras te digo que el Popol Vuh es una deformación de un lenguaje escandinavo, que es Popol, una deformación de people, People. y Bush de book, el libro del pueblo, ¿no? Gracias por la asimilación. Vos sabés que a lo largo del mundo hay vocablos americanos, sudamericanos y americanos, que
se parecen mucho a vocablos europeos. Claro, por supuesto, claro. Bueno, pero para eso tenemos que ir a Leif Erikson, tenemos que ir A Tore Heyerdahl. tenemos que sí. ¿Cómo Porque, llamaban, o sea, cómo llamaban los vikingos América? Guitramanalán, ¿eh? y en el norte, Winland, tierra de las vides. Vinlandia. Vinlandia. Que la bautizó un Vinlandia. alemán, eso, que iba con el hijo de No. el hijo de Eric el Eric el Rojo. Rojo. El hijo de Eric el Rojo. Exacto. Que encontró la vid y de ahí le pusieron Vinlandia. Después te voy a agregar algo sobre eso. Que me lo hizo ver un arqueólogo mexicano cuando estuve en Chichén Itzá, sobre Kukulcán, sobre Quetzalcóatl. Claro. Eh, Y los incas, que nosotros conocemos como incas, pero es Inga. 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 La ING quiere decir del mismo linaje, que después se pierde un poco y se transforma en Inca. Inca. Pero eso es por toda la nobleza incaica, ¿no? Que Claro. está vinculada Claro. justamente a características escandinavas, que en los tiempos de hoy se quiere tratar de ocultar eso porque diciendo que no, si encontraron momias pelirrojas, no, porque es el azufre, es el tal cosa y tal cosa que tiñó el pelo. No, no tiene nada que Vos ver sabés con que eso. hablando, cuando estuve en Chichén Itzá, estuve hablando con un arqueólogo mexicano. Y vos sabés que estábamos hablando, le digo, ¿en qué año pudo haber sido construido Chichén Itzá? Entonces me explicó, me llevó una parte que están redescubriendo ahora de hace unos años, que son 3 pirámides primero en una. De acuerdo a los estadios, los itzáes, pobladores de ese lugar, por eso Chichén Itzá, lugar de los itzáes, de acuerdo a sus periodos fueron construyendo pirámides. La tercera, la última, la que hoy conocemos, un ejemplo, la que está poniendo, gracias, estimado. Mirá lo que es eso. Que después te voy a 9 hablar de escalones. algunas particularidades. que tiene. Claro, 9 escalones, los 9 señores del tiempo. Ajá. Vos sabés que esta pirámide fue construida en el año 1000 de nuestra era. Reacondicionada a como la vemos. Debajo de esta hay 2 pirámides más. Una especie de mamushka piramidal, vamos a decir. Ah, ¿no? claro, claro. Supuestamente construida sobre un cenote. Debajo podría haber un cenote. Pero fue construida en el año 1000. Entonces empezamos a lucubrar y deducimos qué ocurrió en el mundo en el año 1000. Época de expansión vikinga, Claro. a partir del 900. ¿Qué pasa si Kukulcán, el que apareció en Campeche y vino avanzando hasta este lugar, hizo construir esta pirámide, intentando unificar todos los reinos mayas que peleaban entre sí? Hizo construir esto, intentó inculcar un poco vamos a llamarle un poquito de cultura, aunque ya esta gente tenía una cultura que venía decayendo, que fue lo que encontraron los españoles. Pero ¿qué tal si Kukulcán fue un vikingo? Claro. Bueno, se dice que llegaron a Panucó, ahí en México, en el 980 y algo. Y fíjate esto, Kukulcán, al ver que no puede unificar las guerras entre los reinos que había maya, tal vez, esta es idea mía, elucubración mía, vuelve a Campeche, se va al Mar Caribe y aparece en el norte de México con el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Serpiente emplumada. Para muchos es el mismo personaje histórico, Es muy probable. Kukulcán Muy y probable. Quetzalcóatl, Muy los probable. mismos personajes. Muy probable. Ahora, lo interesante es que cuando llega a México, lo toman como un dios. Claro. Y de ahí se habla de
la serpiente voladora. Tal vez, al observar los barcos vikingos a lo lejos, Los Drakkar. los Drakkar, Drakkar. Doble K. vos sabés que ahí está la leyenda de los Draken y los Kraken. Ajá. Mirá. Bueno, otra cosa. Eso es otro, me hiciste acordar. Vos sabés que cuando los ve a lo lejos, como son alargados, con velas de color, tal vez blanca, tal vez alguna coloración franjas ocre, también. con Sí. franjas. Porque nosotros conocemos a los vikingos y siempre que hablamos sobre los vikingos o vemos imágenes sobre los vikingos que hacen a través de las películas, son Así todos es. colores oscuros Oscuro, y aparentemente no era así. nada que ver. Tenías mucho color. Usaban Por eso el digo color. que Claro que sí. las velas de Claro los, que de los sí. vikingos Mirá. tranquilamente podían ser exactamente. Y siempre. Ahí tenemos y una... claro, cabeza de dragón o Esa. alguna cosa así, ¿no? Ahí Bueno. tenemos, mirá. Vos sabés que los vikingos, ahora sí agrego, más allá de haberlo dejado así como una data, la leyenda, entre los vikingos estaba la leyenda de dos monstruos marinos, Ajá. el Kraken y el Draken. Uno era una especie de pulpo que decía que envolvía, era la misma leyenda que habitaba entre los marinos europeos. No solo tenían miedo a alejarse de la costa y caerse Claro. antes de Colón, sino que los atrape Claro. este pulpo gigantesco, igual que los vikingos. Pero es una historia que se viene trayendo de mucho más atrás. Uno cuando Más piensa atrás. en embarcaciones y piensa en vikingos, Ajá. siempre piensa en la idea de que se atravesaban así el mar y no era así, o sea, siempre iban costeando la costa. No, no se iban- metían en profundidad, Iban digamos. costeando, pero tenían un elemento importante los vikingos, que eran un vidrio. Ah, A través de ese vidrio, Ujú. supuestamente, hacían Era una las veces piedra, de sí. brújula, Era una piedra, sí, que permitía ver el sol, sí. el sol aunque esté nublado. Sí, sí, tal cual. Entonces, de acuerdo a la graduación del sol, sabían dónde estaban ubicados. O sea, que es otro avance que tenían Otro los avance. vikingos, ¿no? Otro avance. Esa es otra, ¿Y otra cuál- de las historias. ¿Cuál era la última pregunta que me ibas a La hacer? última Mario? pregunta, que ya se nos Yo va la para- hora. Sí, nos Ay, quedan 2 Dios. minutos nada. Mirá, te digo. 3. ¿Qué implica para vos, Sergio, la piedra hablará? Y me contesta. Espera, ahí. Se me fue. Espera. Dale. Ta, 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 ta. Ahora sí. ¿Qué implica para vos la piedra hablará? Yo siento que el bastón es una llave Correcto, que accionará un mecanismo de Correcto. apertura de puertas. por supuesto. ¿Vos qué decís acerca de esto? De la función del bastón. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No nos olvidemos, no tenemos que olvidar que el bastón de mando Sí. fue pedido por Perón, fue Sí, pedido señor. por Menem, Sí, fue buscado por Alemania de la década del 40, fue buscado por Inglaterra, por Rusia, por Francia. ¿eh? Y lo último, para terminar. Dale. Dice, ¿quién sería la persona que empuñaría el bastón? Eso no te lo puedo decir. ¿Hay versiones o no? No, ¿Se conoce? No, No se conoce. No, no se conoce. Significa entonces, si me permitís darlo como respuesta, el bastón todavía está buscando a la persona indicada. No sé. No lo sé, no te puedo contestar eso, pero no lo sé. Así que nos quedamos con la duda de Nos ese quedamos, punto. nos quedamos. Che, pero Che, A ver. no hablamos de tus obras, No no im- hablamos bueno, no de importa. tus cuadros, no, pero es ya vamos importante a también tener eso. otra oportunidad. Pero sí, bueno, ya vamos a ver la función que va a cumplir el bastón de mando, porque creo que estamos muy cerca.
Los tiempos están próximos. Los tiempos. Solo falta el chispazo para la gran llamarada. Ojalá que sea pronto. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias Más a vos. adelante vas a volver a estar hablando de tus cuadros, tus pinturas. Sí. Este, Cualquiera me puede buscar de por tu- Instagram. Por Sí. Instagram, ¿no es cierto? Ahí está. Sergio Menossi, artista plástico. @ Sergio Menossi. Sergio.Menossi. Ahora sí, mejor. Sergio.Menossi. Y bueno, un día más en la historia de la humanidad, un día más en la vuelta al sol. Así que los esperamos el próximo lunes, cuando ustedes escuchen Bienvenidos a Noches de Misterio. Muchas gracias, estimado Bueno, Sergio. muchas gracias a vos, Mario, y un abrazo grande para Seba. Para Sebastián. Un capo acá. No nos podemos olvidar de No nos podemos Sebastián. olvidar de Sebastián. Muy buena semana para todos. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.